Así es, señores, ya cuando son las 2 de la tarde comenzó este programa, el programa que estabas esperando, y esto es Regla de Tres. Hoy con una invitada muy especial y se los voy a adelantar porque ella es doctora en creación intelectual, investigadora y activista por los derechos de la infancia, especialista en prevención de la cosificación infantil, la violencia digital y el grooming y la pedofilia. Muy bien, ajá. Conferencista y facilitadora en protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Su misión es crear espacios para una niñez y adolescencia sin heridas. Bienvenida, nuestra querida Garimar Cano, a tu casa de Nodos. Bueno, buenas tardes a todos, que estamos hoy muy felices de volver a estos espacios, de estar aquí por primera vez, pero comunicando ya todo lo que tiene que ver con la crianza efectiva en la era digital, todo el acompañamiento que necesitamos brindar desde los conocimientos, desde la experiencia, en esto que hoy está invadiendo nuestras familias, como son las pantallas, ¿no? Entonces estamos ya nuevamente retomando este nuevo proyecto que se llama El acompañamiento de una niñez y adolescencia en la era digital sin heridas. Así es bastante interesante. Yo te tengo que decir que, mira, el impacto de las redes sociales ha causado gran cambio en comportamientos y actitudes en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo está transformando las redes sociales, la autoestima y la identidad en esta etapa escolar en niños, niñas y adolescentes? Bueno, mira, yo creo que lo principal que transforma es porque nosotros como mamás y como papás hemos abandonado y hemos delegado la crianza de nuestros hijos a esa pantalla. ¿Por qué? Porque esa pantalla nos permite calmar, aquietar a nuestros niños. Y nosotros que vivimos en un mundo en donde mamá, en donde papá están súper ocupados porque tenemos diferentes roles de trabajo, bien sea en la casa, bien sea en la calle, necesitamos buscar algo que le genere dopamina a nuestros hijos, que es esa hormona de satisfacción, y que nos los calme y nos los pause. ¿Cómo lo hemos conseguido? El refugio en cualquiera de las pantallas, bien sea en un iPad, en una computadora, en un teléfono celular. Pero, así como hemos conseguido que esto sea el calmante, también es el principal daño que le hacen a nuestros hijos. Entonces, yo siempre lo digo, es difícil de buscar un consejo, es difícil conseguir una guía, porque somos la primera generación de padres criando hijos entre pantallas. Y por eso hablo siempre desde mi experiencia. Soy mamá de 4, una niña o una mujer ya de 24 años y una niña de 13, y todos forman parte de esta generación Z, crianzas criada diferentes entre pantallas. Exacto. Entonces tú no le puedes decir a tu mamá, ¿cómo hiciste tú para cuando ocurría esto? Porque es que nuestros padres no tuvieron esta experiencia. Así es. Y vamos caminando en un rumbo sin saber qué debemos hacer, cómo debemos hacer y cuáles son los límites que debemos poner. Yo siempre hablo de que esta falta de identidad que tienen nuestros hijos es porque nosotros como papá no le hemos brindado ese lugar de confianza, ese lugar de conversación para explicarle qué hay detrás de una pantalla, qué ocurre detrás de una pantalla, qué es cierto, qué no es cierto, qué identificar que nos forme la personalidad, qué podemos absorber para bien y qué están absorbiendo de manera negativa, que se callan y no lo comunican porque nosotros no lo permitimos. Estás en todo lo correcto. Ahora yo te digo, ¿cómo se hace con esos juegos educativos que bueno, traen diferentes aparatos ahorita a las redes sociales? ¿De qué manera impactan? De igual manera, esos son juegos educativos que quédate quieto, toma, juega este juego. Eso igual hace daño. Mira, si yo te digo que YouTube Kids es una amenaza, ¿tú lo creerías? Mira, yo sí, hoy en día sí. Bueno, muchos papás creen que esa es la salida porque le activamos los controles parentales y delegamos a la pantalla la crianza y el acompañamiento de nuestros hijos. Toda la tecnología es una herramienta que nos puede funcionar, pero también la tecnología es una amenaza si no la sabemos acompañar. Totalmente. Entonces yo siempre hablo de que saber colocar los límites, comunicar, informar, y si nosotros... voy a decir una palabra que es muy delicada en la terminología. Somos analfabetas digitales. Y ahorita yo te voy a hacer unas preguntas y tú vas a decir, sí, si me respondes a 3 que no, ya sabes que vas a ser. Ay, Dios mío, una aquí analfabeta pregunta y digital. pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el teléfono lo es todo. Es más, si yo te pregunto cuánto tiempo pasas tú en un teléfono,
Tú mismo eres el peor ejemplo a seguir para tus hijos. Yo misma soy el peor ejemplo a seguir para mis hijos. Solo que yo ya entendí para qué es esa herramienta, pero yo paso a veces más tiempo resolviendo situaciones laborales, resolviendo situaciones personales en el teléfono que atendiendo a nuestros propios hijos. Entonces es ahí en donde yo digo, bueno, las pantallas invadieron nuestra familia y no nos dimos cuenta porque fueron creadas para ello. Recientemente estaba viendo una investigación y un documental que voy a recomendar verlo, porque allí nos hablan todos esos CEOs, todos esos creadores que están detrás de esa ingeniería, de esa neurodivergencia que está allí detrás de la pantalla, que han creado para tenernos a nosotros enganchados en las redes sociales. Ahora yo te voy a preguntar algo en eso porque me llama mucho la atención. Y es que hay esas personas, esos CEOs, como estás diciendo, que hacen estas magnitudes de programas y educativos. ¿Qué pienso yo de esto? Sí, son educativos. Pero a veces los niños, más que todos los pequeños, adoptan esos comportamientos. Hoy en día se está suscitando un problema que yo digo que es a nivel de Latinoamérica, no sé si mundial, porque no sé hasta dónde llegue ese tipo de comportamiento, que están copiando actitudes de seres, de comiquitas, se disfrazan, están en la calle. Personas adultas también lo están haciendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos esos problemas con ese CEO que a lo mejor de momento no creó tanto impacto a la sociedad como ahorita? Mira, a ver, yo creo que, y lo voy a seguir manteniendo firmemente, que todo esto se puede controlar si tenemos una buena comunicación. Pero es a donde voy a la pregunta. ¿Tú crees que eres alfabeta o analfabeta digital? Mira, suponte que yo soy alfabeta. Ajá, porque eres un joven, ¿verdad? Y usas las redes sociales. Entonces voy con la pregunta. ¿Sabes qué es la cosificación infantil en las redes sociales? No. Primero no. Ajá. ¿Sabes qué es el grooming? Tengo como conceptos, pero no sé si son esos. ¿Sí? Entonces, ¿sí o no? No, ponte que no. No lo sabes. Ajá. ¿Sabes qué es el parenting? No, tampoco lo sé. Ajá. ¿El ciberacoso? Sí, eso sí tengo conocimiento. Eso sí lo tenemos. Ajá. ¿Y el sexting? No. De 5, 4 me dijiste que no. Por Entonces, lo tanto, somos analfabetas digitales. Y nosotros, que somos adultos, creemos que no las conocemos todas porque sabemos cuáles son las redes sociales de mayor riesgo. El Instagram, el TikTok, el Facebook, el Snapchat. Existe una infinidad de redes sociales, pero también existen una infinidad de aplicaciones tecnológicas para comunicarnos, como el WhatsApp, el Telegram, el WeChat. Entonces, se han creado diferentes redes para poder vulnerar nuestra privacidad en la casa, en nuestra familia. ¿Y qué han hecho ellos? Hay una ciudad en California que se llama Silicon Valley, que allí es en donde se crea todos estos monstruos tecnológicos, que nosotros, si no sabemos implementarla, vamos a tener daños graves en nuestra familia. Es como un cuchillo, todos sabemos que corta, pero si lo aprendemos a usar, vamos a poder tenerlo como una herramienta. Bien. Esas son las redes sociales. Si nosotros sabemos qué límites debemos colocar, nosotros vamos a poder usar las redes sociales, no que las redes sociales nos utilicen, porque en esta analfabetización terminamos nosotros siendo el negocio de esas grandes empresas que se crearon para que nosotros seamos como unos robots en vez de la inteligencia artificial ser el robot. Te voy a decir el significado corto de las 4 palabras que no sabes explicar o que no conoces, que es la cosificación infantil en redes sociales, que es en donde se basó mi línea de investigación en mi tesis doctoral. Y cosificar a un individuo es cuando dejan de ser un sujeto para convertirlo en un objeto. El principal ejemplo de ello es cuando vemos a una niña que la están maquillando para vender un maquillaje. Esta niña es el instrumento para poder vender el maquillaje. Bien. Entonces convertimos a esa niña o a esa pequeña persona o a esa niñez en un objeto para poder capitalizar. ¿Ok? Eso es cosificación infantil. ¿Cómo podemos ver nosotros cosificación infantil? Y es algo que nosotros no lo estamos viendo. Eso, cuando nosotros vemos que una publicación de nosotros genera interacción, tú publicas una foto con un sobrino tuyo, tú puedes creer que esa foto es muy linda, es muy dulce,
Pero entonces eso, a lo que te genera interacción, las mamás empiezan a ver que allí hay una interacción, empezamos a ver la validación a través de la red social, empieza a llegar la empresa que quiere que tú a tu sobrino o a tu hijo le puedas colocar alguna prenda de vestir porque consiguieron que con eso vendieron más. Cuando ya monetizamos con un infante, estamos cosificándolo. Eso es legalmente también tiene como no algo... existe una limitante en nuestras leyes. ¿Por qué? Está penalizado el trabajo de los menores de edad. Pero ¿quién establece el basamento legal de cuántas publicaciones o cuántos minutos puede salir en tu red personal un menor de edad? Entonces ahí es donde debemos trabajar desde la conciencia. ¿En qué momento este niño está siendo monetizado por sus propios padres sin consultárselo? Porque es que ahora voy, una bebé de 1 mes que nació y que empiezan a enviarle diferentes artículos para que los promocione. ¿En qué momento esa bebé decidió ser parte de esa monetización? Lo decidieron los padres y nosotros somos los padres, sí, pero existen hoy en día adolescentes. En Francia hubo un caso de una niña que demandó a sus padres porque en ningún momento ella pudo decidir este proceso de monetización de sus padres. Y eso es la cosificación. Los reinados de las niñas pequeñas, eso es cosificación. Yo fui parte de una mamá que cosificó a su hija, pero no lo conocía. Hablando de ese tema, te puedo decir que yo vi un en vivo, por cierto, en TikTok, en donde la niñita salía hablando con el influencer y decía a la niña, no puedes mostrarme, no me puedes mostrar porque yo no te lo permito. Y la niña se volteó. Es muy bien. Ahí ella valió su derecho porque no quiere que a través de ella moneticen. Pero la cosificación infantil, en términos cortos, es cuando un niño deja de ser un sujeto para convertirse en un objeto. Okay, bien. Ahora hablamos del parenting. El parenting es cuando exponemos a los niños más de lo que deben ser. Cuando publicamos en qué colegio estudian, cuando va a la clase de natación, cuando va todo ello, nosotros estamos haciendo que nuestros hijos comuniquen más de lo que deben de comunicar sin su consentimiento. Y sean vulnerables también. Sin para monetizar. Cuando monetizas, cosificas. Cuando no monetizas, estás haciendo el parenting. Y eso también forma parte de la vulnerabilidad de los derechos de nuestra infancia. Exacto. Entonces nosotros como papá nos dejamos llevar porque vivimos en una sociedad en donde el like vale más que el propósito de la publicación, en donde yo necesito comunicarle al mundo lo que está haciendo nuestro hijo, más para sentirnos orgullosos, muchas mamás, pero caemos en la debilidad de que, así como hay mamás que van a sentirse orgullosas porque tu hija está logrando un éxito, hay pedófilos detrás. Totalmente. Y es ahí en donde viene el grooming. El grooming es la acción que cometen los adultos para hacerse pasar por niños, para invadir, conquistarlo y obtener... Que he escuchado eso ahorita en todas las aplicaciones, en algunas aplicaciones que se hacen pasar por niños. De hecho, se testean, se escriben. La acción es el grooming y el groomer es la persona que la ejecuta. ¿Qué tal? Entonces, el grooming es la acción en donde un adulto se hace pasar por un niño para obtener resultados sexuales con ese menor. No existe una violación digital, como quien dice, establecida en la ley, porque cuando tú hablas de un término y es una palabra muy difícil, la violación, es porque ya ha habido un contacto, exacto, cuando ya ha habido esto. Pero cuando existe el intercambio de las fotos, cuando existe el acoso de que el adulto ya empieza a cambiarte las fotos a cambio de, en Roblox se da mucho y por eso yo hice una conferencia que se llama el Roblox Territorio Fértil para los Depredadores. ¿Por qué? Porque es el territorio en donde el anonimato prevalece y queda blindado. Yo hablo contigo, te intercambio, me gano tu confianza, intercambio monedas que normalmente el papá no te permite comprar porque me cuesta un gasto, ¿verdad? Pero viene un súper amigo que me regala monedas a cambio de una foto. En un principio es una foto con ropa, luego vienen fotos sin ropa, luego viene el intercambio de esas imágenes y ahí viene la extorsión del pedófilo o del groomer, en donde agarran y
si no me das tal foto, yo voy a exponer enseño. tus fotos. Eso pasó Claro. aquí y pasa constantemente en muchos colegios. Y nosotros vemos que el niño está jugando en el Roblox, que es un juego para muchos papás maravilloso porque me aquieta a mi hijo. Pero yo te digo una Pero es cosa, la principal y dicen los papás, no, yo se lo red. tengo bloqueado, o ella sabe hasta cuándo jugar, o ella sabe qué hora utilizarlo, y ni saben qué es lo que hacen. Ella sabe si tú se lo has explicado, por lo menos con mi hija, la menor, que es con la que yo mayor tengo comunicación, yo le he explicado, mira, este juego es válido hasta este punto. Cuando te empiezan a pedir información personal, ya esta persona no es un amigo del Roblox. Uno, primero, no dejes hablar con desconocidos. Si tú quieres una moneda o si tú quieres hacer algún gasto en el juego, nosotros como papás debemos generar límites y también la confianza para poderle decir cómo jugar, cómo utilizar estas herramientas y cómo prevenirlas. Cuando ya te piden que vayas de la mensajería directa de Roblox a una mensajería privada como un WhatsApp o un Telegram, ese amigo no es amigo. Entonces, ese tipo de confianza la debemos generar con nuestros hijos para que ellos empiecen, y me pasa. Yo tuve una niña que me dijo, señora, ¿sabe que estaba jugando en Roblox? Me pidieron que me saliera al WhatsApp y me empezaron a preguntar este tipo de preguntas. ¿Y dónde van los depredadores? En esos niños que están solos constantemente en casa porque mamá y papá tienen que ir a trabajar, que tienen que estar buscando el sustento de la familia. Exacto. Pero si nosotros no buscamos el espacio para acompañarlos, comunicarlos y educarlos, nosotros les estamos dejando a nuestros hijos a esos depredadores. Entonces es allí en donde yo siempre digo máxima comunicación. ¿Por qué? Porque lo que no digamos nosotros lo van a conseguir en las redes sociales. Y es lo que está pasando hoy Tienes en toda la día. razón. Tienes una falta de identidad, porque si yo quiero decir que yo soy una persona que a mí me gusta el color negro, existen mamás y papás que pueden comprender el por qué color negro, pero hay otros que empiezan a juzgarlo. Exacto. En el momento en que tú ya lo juzgas y no le empiezas a buscar, como quien dice, el otro lado de la moneda, estás haciendo que tu hijo se Tome vaya otros caminos. a ese, no otro camino, sino que vaya a conseguir la identidad en la red social. Ok. Y es lo que yo estaba comentando antes de ingresar al estudio, de lo que está pasando ahorita con los Terians, Ajá. que están consiguiendo ellas una identidad que es una tendencia, y normalmente las tendencias se convierten en una incidencia en nuestros adolescentes, en nuestros niños y en adultos que no han tenido una personalidad bien definida. Entonces, claro, lo ven una tendencia, o cuando tú veías los bailes del TikTok. Ajá. A ver, tú puedes hacer los bailes de TikTok, pero ¿qué logramos con comunicarlo? Necesitamos una validación que conseguimos en las redes porque en la casa no la tenemos. Entonces, normalmente esas personas que se convierten vulnerables dentro de las redes sociales es porque en casa no consiguen ese acompañamiento o esa validación. Entonces, mamá, a mí me gustaría hacer este baile, me pasó. Sí, claro, lo podemos hacer, pero no lo necesitamos comunicar porque no necesitamos demostrar que nosotros podemos hacer este ¿O baile. qué pasa? Que dicen en la casa, mamá, quiero hacer... No, cuidado, yo te veo haciendo eso, porque te... Lo que más rápido prohibimos es lo que más rápido van a probar. En nuestra adolescencia era no fume, no Exacto. beba. ¿Y qué era lo que Ajá. hacían las primeras adolescentes? Fumar, Fumar y beber, beber. porque necesitaban probar eso que nos está prohibiendo el papá o la mamá. Entonces, cuando empezamos con un no, ya nosotros los estamos encaminando A que a que vayan. vayan a ver qué es eso que papá dice que no, porque si no tenemos una buena comunicación, nos los está prohibiendo por alguna razón. Tienes Y si toda no la lo razón. justificamos, los estamos lanzando al territorio peligroso de las redes sociales, porque las redes sociales nos pueden ayudar. Yo siempre lo digo, el problema no es el celular, el problema no es la tablet, el problema es la falta de conversación y acompañamiento cuando entregamos esa herramienta a un niño sin la madurez necesaria. Mire, yo te puedo decir que muchos valores se han perdido porque darte, primero valores, primero gestos de cariño cuerpo a cuerpo, un abrazo, ahora yo te lo mando por WhatsApp. Antes te lo daba, eso no existía. Entonces, yo siento que esos pequeños detalles desde pequeños en casa pueden servir mucho para lo que está pasando hoy. Aparte que el impacto que está creando las redes sociales es bastante intenso. Ahora yo te quiero preguntar esto. ¿Qué señales de alerta indican que el entorno digital está afectando la salud mental hoy en día en niños, niñas y adolescentes? Mira, sí existe, porque vemos mucha ansiedad
Yo tengo un video que está colgado en mis redes sociales que se llama el burnout digital, que es el cansancio excesivo por el uso de las pantallas. Y es a lo que yo iba. Cuando nosotros como papá y mamá estamos fuera de casa, permitimos que nuestros hijos hagan un uso infinito de la pantalla. ¿Qué podemos hacer? Colocar límites, hacer que las herramientas tecnológicas tengan un propósito. En estos días yo tenía una amiga que me decía, es que ellos no sueltan la tabla. Muy bien, pero ¿qué estás haciendo tú para que ellos aprendan a través de la tabla y no seamos nosotros el producto o el objeto de que las pantallas nos están utilizando? Entonces yo le decía, búscale un emprendimiento que ellas puedan empezar a investigar desde la tecnología y cada día le vas colocando un paso a paso. Este día necesito que me investigues 3 emprendimientos porque mañana vamos a identificarlos. ¿Que necesitamos tiempo? Sí, claro. En nuestra época nuestras abuelas se quedaban en casa y papá salía a trabajar o viceversa. Sí, claro. Pero nosotros hoy en día tenemos la tecnología que la estamos entregando sin poner los límites adecuados antes del uso. En estos días yo compartía un video que decía, ¿a qué edad debo entregar el teléfono? No existe una edad correcta. Porque dicen que a los 14, otros dicen que a corta edad, otros dicen que a una edad más amplia. Yo creo que el teléfono lo debemos entregar cuando existe la madurez de la relación entre papá y mamá. Si tú a tu hijo crees que le tienes la suficiente confianza para que él te cuente todo lo que va a conseguir en la pantalla, primer checklist que está bien hecho. Porque si el niño no eso puede pasar. Cosas... Bueno, si hay una buena comunicación entre padre e hijo, puede pasar. Claro. Okay. Si nos oculta cosas, ¿cómo tú le vas a entregar una herramienta para que desde allí empiece a ocultarte más cosas? Y segundo... O puede ser que no lo cuente todo. No puede contarlo todo, pero debemos hacer que exista ese nivel de confianza. Cuando existe un mínimo detalle de que nos los estén ocultando, nos van a ocultar lo que está pasando aquí. Y la primera manera de enganchar con las redes sociales es a través de los juegos. No, pero es que yo le entrego el teléfono para que juegue. Sí, claro, él está jugando, pero ¿dentro de qué juego está? Porque si está en Roblox, déjenme decirles que ahí hay una mensajería directa en donde están el primer territorio fértil de los depredadores sexuales. Porque Roblox, si te puedo decir que de 200,000 chats, 196,000 son depredadores. Bastante. Son personas que tienen incluso seudónimos en inglés que tienen que ver con los papeles de Epstein. Entonces es en donde tú dices, ¿cómo? Sí, claro. ¿Él está en un juego? Sí, pero ese juego tiene una mensajería directa y el primer territorio es esa mensajería directa. No, pero que yo le tengo activado todos los controles parentales. Aprendamos a darle el uso a la tecnología, no que la tecnología nos use. Exacto. ¿Por qué? Porque eso llama mucho la atención. empresas... ¿Por qué? Porque esos controles parentales, la gente se escuda mucho con eso. Mira, él ya sabe que eso se bloquea solo, o eso ya sabe que él ya no lo puede hacer, o que tiene su hora, pero eso yo veo que tampoco sirve. Vámonos a los controles parentales, ok. ¿Y qué hacemos con el scroll infinito? Tengo una niña que me llegó, tenía desde 1 año un teléfono celular para ella, porque su mamá no la podía controlar y para todo era el celular. Cuando llegó este caso ya tenía 3 años la niña, y la niña tenía una ansiedad, hipersensibilidad, no se controlaba si no era con el teléfono, y es porque le creamos una adicción. Las redes sociales son adictivas. Tú incluso puedes estar aquí, tú estás viendo, me llegó un mensaje de quién será, qué dijo, qué no dijo, porque está creada para ello. Si te llega un mensaje, ¿por qué no te permite abrir la ventana y tú lees rápidamente? O simplemente cuando te llega, Gairimar te etiquetó en una foto, te obliga a ir a la red social, abrir y ver cuál fue la etiqueta que te hizo Gairimar. ¿Por qué no dice Gairimar te etiquetó en esta foto y te la presenta de una vez? Porque es que fue creada para ello. Y esto es la película, es un documental maravilloso, salió en agosto del 2020 y ahorita es que está volviendo a tener mucha presencia, que se llama The Social Dilemmas, que es el dilema de las redes sociales, y es en donde hablan todos estos trabajadores que se dieron cuenta de que ellos crearon esa adicción y que hoy día quieren hacer conciencia. Y un mensaje que yo decía... Y ya es demasiado tarde. Ya es muy... Sí y no.
Si nosotros desde ahora podemos empezar a colocar unos límites sanos, y por eso yo hablo de una niñez y adolescencia sin heridas en la era digital, es que podemos todavía transformar. ¿Y cómo abordas a esa persona que quieres tener ese reparo hoy en día, pero ya viene de un tiempo, de unos años para acá, que ya está bastante dañada esa perspectiva? Y ahora tú quieres cubrir ese espacio poniendo algunas normas o algún hábito límites, o algún límite para tener acceso a las redes sociales. Bueno, lo primero que yo le digo a cada papá y a cada mamá que me permite acompañarle como facilitadora en este espacio es que, primero, si tienen la voluntad, y segundo, si van a tener la paciencia y tiempo. Son 3 herramientas fundamentales. Okay. Primero, la voluntad. ¿Por qué? Porque tú ya permitiste que tu hijo sea un adicto a la pantalla. Para poder tener una transformación y dejar ese sistema, necesitamos voluntad, paciencia y tiempo. Porque vamos a volver a implementar límites sanos. ¿Qué son límites sanos? Es transformar el uso de las pantallas con material educativo, material incluso que podría ser estos emprendimientos que les permitan usar las redes o usar la tecnología para crear métodos para que puedan utilizarlos en cosas que sí sean de formación cognitiva para ellos. Porque las redes sociales son la dopamina al máximo, nos generan satisfacción y el scroll infinito fue creado para ello. Exacto. Yo siento que a veces, bueno, las redes sociales tienen sus ventajas y desventajas. Hablemos también de las redes sociales que absorben esa frustración, ansiedad, más que todo en jóvenes que hoy en día pude leer artículos en donde llevan un impacto social fundamental y podría decirte muy fuerte en la parte emocional, en donde quizás si no hay una buena formación de valores o una buena comunicación de padre e hijo, puede llevar al suicidio. Mira, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que la incidencia del intento de suicidios en niñas entre 10 y 14 años, niñas y niños, hablo mucho de la niñez por ello, para poder incluirlos a todos, era del 189% en incremento. Y entre 14 y 17 años incrementaban en un 80%. ¿Qué nos quiere decir? Que somos la primera generación de padres criando entre pantallas. Ya le permitimos el uso del teléfono, pero no le hemos hecho el acompañamiento. Entonces es comunicar. O sea, mi primer consejo es comunicar. Que la validación del like no sea la formadora de la personalidad. Recuérdate de que nosotros entre los 10 y los 14 años estamos formando lo que va a ser nuestra personalidad. Si nosotros permitimos que un like sea el que valide a nuestra niña o a nuestro niño o al adolescente, estamos cayendo en el juego de las redes sociales. Entonces, nosotros como papás tenemos que tener la voluntad, la paciencia y el tiempo para generar conversaciones cortas, precisas, que nos permitan decirle qué está ocurriendo en las redes sociales, qué puede pasar y qué no puede pasar. Yo te puedo hablar desde mi experiencia como mamá. Yo tuve una niña a la que yo le hablaba de retos. Mi hija de 13 años le decía, hija, los retos no, hija, los retos no, hija, los retos no, por esto, por esto, por esto. Y ella estaba preparada y yo sabía que estaba preparada para no asumir ningún reto. Pero se lo disfrazaron como un juego. Y dijeron, vamos a hacer este juego que es tendencia. Mira, yo pienso que y eso... cayó, ajá. Porque a ella yo no le dije que un juego que causara daño también era parte de un reto disfrazado. No solo en carnaval hay máscaras. Hay formas de ¿Y cómo decimos que esto viene de escuela, ponte, de los grupos amigos? ¿Cómo se dice que estos son los ambientes seguros? Ambientes seguros llamamos escuelas, amigos, núcleo familiar. ¿Cómo se trabaja ese tipo de juegos que te llevan a cuando tú ves un desastre? ¿Qué están haciendo? El primer y único entorno y todo arranca desde la escuela o los amigos. Es tu casa. El primer y único entorno seguro es casa si tenemos comunicación y si tenemos los límites establecidos. Por ejemplo, Victoria, que es mi hija, ¿y qué pasó aquí? Me dice, mamá, es que yo lo vi como un juego. Sí, pero si es un juego que hace años también forma parte de los retos. No lo vi desde esa perspectiva. ¿Qué hicieron? Disfrazaron porque hicimos una campaña tan fuerte con los retos que
quienes crean esos retos, que son personas que están en esa continua creación de acciones que causen daño, porque son personas con heridas de niñez, que es otra cosa que no viene al caso, porque para eso están los psicólogos y los psiquiatras, disfrazan ese reto en un juego y pues los niños juegan. Pero si hace daño, ya no es un juego. Entonces tenemos que hacer un análisis. Oye, ok, voy a jugar esto. ¿Qué consecuencias tiene y qué consecuencias no tiene? Es lo mismo. Me dijeron fea. ¿Quién me lo dijo? ¿Alguien que tiene validez o que no tiene validez? Me lo dijo alguien que tiene mucha validez. Bueno, es su opinión, la respeto, pero no es mi opinión. Nosotros somos el entorno seguro de cada uno de nuestros niños. Está en casa. Yo invito a los papás que cuando lleguen creemos espacios sin teléfonos en donde nosotros podamos hablar y podamos conversar. En la adolescencia vienen temas muchísimo más delicados que tenemos que conversar con ellos y que lo que no hablemos, yo siempre le digo, lo que no hables tú te lo va a decir la red social. Y la red social no tiene el control emocional, no tiene el control de límites y no va a tener el mismo lenguaje que está acostumbrado tu hijo a hablar. Entonces, el otro día es algo muy valioso lo que ocurre en casa. El otro día me tocó conversar con... Yo soy también licenciado en educación especial y abordo mucho estos temas, me gusta ondear en todo eso, hago visitas. Y escuchando a una mamá me decía, es que yo soy madre soltera y yo tengo que permitirle muchas cosas a la niña. De hecho, para que se quede tranquila, la niña tiene una condición y yo le doy mi teléfono. Yo le quito mi teléfono y ella no quiere ir a clase, no quiere... yo le digo, pero... yo nada más la escuchaba. Y entonces yo le digo a la maestra, ¿cómo abordas tú ese tipo de problemas que vienen desde casa? ¿También le permites el teléfono en la clase? Es ahí en donde yo digo, ¿quién nos preparó cuando las pantallas invaden nuestra familia? Entonces cuando digo, este niño no es el del teléfono, y mi primera pregunta, ¿y tú? Revísame cuántas horas de uso tienes tú en el teléfono y luego tienes el derecho de juzgarme lo que está haciendo tu hija. Porque quien le entregó el teléfono fuiste tú. Y lo justificas por la falta de tiempo. Porque estamos en una era en donde tenemos que todos salir a trabajar, en donde todos salimos a acompañar y conseguimos que el teléfono sea el refugio para nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer? Reinventarnos, en conseguir acciones desde la tecnología que le permitan tener entretenimiento educativo. Y yo siempre les pongo el ejemplo de buscar un emprendimiento. ¿Qué es un emprendimiento? Bueno, mira, ¿qué es lo que a este niño le encanta hacer? Le encanta dibujar. Bueno, vamos a ponerlo a que busque imágenes de personajes que le encanten y que cada dibujo que pinte va a formar parte del desarrollo, primero cognitivo. Dibujar nos permite desarrollar nuestra mano para escribir, para crear, Exacto. Para que la imagen, para que la mentalidad pueda desarrollarse en nuestro sistema cognitivo. Y entonces dice, es que él se aburre. Hay que permitirles que se aburren. Porque cuando nosotros nos aburríamos, era que nos permitían desarrollar esa creatividad de qué puedo hacer. Entonces, descubramos o identifiquemos qué es lo que le gusta a nuestro hijo. Le gusta pintar, le gusta dibujar, le gusta cantar. Entonces, busquemos que eso que le gusta y le apasione pueda investigarlo a través de la tecnología Exacto. Y obtenga resultados con el uso de la tecnología. Pero fue el niño y la mamá los que utilizaron la tecnología. No fue la tecnología la que nos llevó a su territorio. Tienes mucha razón en todo lo que dices. Mira, este es un tema muy interesante porque hay muchos términos que uno no sabe, uno desconoce tanto como yo. Yo sé que mucha gente... esto es muy extenso, saber muchas cosas. Ahora también me llama la atención algo que ciertamente está pasando en la actualidad. Los adolescentes cuando salen del liceo, ya que han culminado su etapa escolar, viene ese receso para saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a seguir. Viene ese receso, ese contacto con el teléfono, ese conocer amigos. Está bien, yo digo que conocer personas por teléfono si es necesario y se mantiene una buena comunicación y se lleva una buena observación a través de sus padres, si existe la conexión esa familiar que debe existir, lo pueden hacer, pero hay otros no. Conozco casos de que salen, tienen un descanso y toman las redes sociales para hacer cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo se trabaja o cómo se llega a esos adolescentes, ya casi adultos, que hoy en día
están haciendo cosas indebidas, están trabajando con su cuerpo, están haciendo X cosas. Y los padres hoy en día pues dicen, pues yo no sé qué hace. Pues yo no, porque tiene tiempo libre. Yo lo he mandado que haga cursos. Y uno dice, ¿y el papá y mamá? Si vuelvo a repetirlo, es falta de comunicación e identidad de cada uno de nuestros hijos. Algo que me preguntaste y no te lo pude terminar de cerrar fue el tema de cómo la validación de las redes sociales nos crean ansiedad, falta de personalidad por la validación de los likes, y es en donde vienen esa copia de patrones que nos venden las redes sociales, que nosotros no podemos cumplir, y entramos en ese proceso de depresión, porque empezamos a ver que José obtuvo un carro, que José obtuvo un maquillaje, que José obtuvo esto, que José obtuvo esto, yo no lo obtengo, entro en depresión y es en donde atento contra mi vida, porque no existen bases sólidas de personalidad, porque en casa no las fomentamos. ¿Por qué? Porque mamá y papá estaban ausentes, llegaban, veían al hijo en el cuarto, como lo veían en el cuarto con el teléfono, creían que estaban en un entorno seguro y no nos comunicábamos. No podíamos conocer qué estaba haciendo ese joven con el teléfono. Que digo, siempre lo comunico, no es invadirle su privacidad, es permitirle que él te cuente qué es lo que está viendo en ese entorno digital. Porque si no, es en donde vienen los suicidios, porque no pueden cumplir esa expectativa que tienen, como lo tiene José, que comunica en las redes sociales. Y yo siempre digo, no todo lo que se comunica en las redes sociales es real. Muchas personas agarran y comunican viajes, comunican unas vidas perfectas porque o toman prestado de un amigo o porque ocurren, y nosotros nos permitimos hacer esos cuadros de comparación con las vidas que nosotros realizamos y decimos, wow, no, me frustro. Entonces ahí es en donde nosotros como papá tenemos que identificar a nuestros hijos y decirle, esa información que estás viendo es real. No, papá, que pasa mucho ahorita. Si yo facilito mi correo electrónico, facilito mi dirección, facilito esto, me voy a ganar un premio. ¿Y tú crees que facilitando esos datos vas a poder obtener un teléfono celular de manera gratuita? Los únicos que podemos darle un regalo con una emoción y un acompañamiento y una sensibilidad como somos papá, mamá, seres muy queridos. Y yo siempre estoy en contra, y cuando lo diga te vas a recordar, cuando de niño le decimos, si me das un abrazo te doy un caramelo. ¿Cuántos papás no enseñamos ese patrón de conducta y de comportamiento? Si tú quieres dar un abrazo es porque al niño le nace. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Puedo darte un abrazo? No, no quiero. Vale, está bien, saluda con respeto, pero no lo enseñes que el dar un abrazo, que el dar un sentimiento que no lo quiere hacer es correcto. Porque ahí es en donde vienen que les enseñamos esas conductas de patrones de que aunque yo no quiero, me toca porque mi papá o mi mamá me dijo, o porque me van a dar un caramelo, o porque me van a dar una chupeta. Porque voy a tener algo, pues. Entonces, eso mismo ocurre en las redes. Si yo no obtengo los likes que necesito tener, yo me siento invalidada. Pero es que de niño le enseñamos que ese patrón era correcto. Sí, es cierto. Entonces, a lo que tú me decías, ¿qué hacer con estos jóvenes que todavía no tienen la identificación de qué debemos hacer? Papá, mamá, hablen con sus hijos. Lleguen a casa, por muy cansados que estén, y busquen un espacio para preguntarles, no, ¿cómo te fue? Porque el cómo te fue ya nos pone un muro. Es hacer preguntas que le permitan al niño desarrollar la comunicación. Y nos pasa constantemente, a mí me pasa. Mamá, ¿sabes que te quiero decir algo? Estoy en el teléfono enganchadísima. Mamá, te quiero decir algo. Ya en el tercero no nos quiere decir nada porque no le prestamos atención. Tienes la razón. Estar alertas en ese tema. Mira, aquí la gente está interactuando con nosotros y me está diciendo de qué manera debo adaptar un discurso según la etapa de mi hijo, ya sea un niño o un adolescente. ¿Cómo abordarlos? Primero, no discurses. Tú no hablas de discursos con tus hijos. Tú tienes una conversación amena. Lo primero que te invito es que descubras qué es lo que más le gusta a tu hijo, así a ti no te guste. Nuestros hijos vinieron
a caminar en su mundo y nosotros somos su compañía. Nosotros vinimos a acompañarlos. Que mi hijo, y me ha pasado mucho, señora Guerimar, necesito que me ayude porque mi hijo, él quiere ser barbero y yo quiero que él sea médico. Es que un oficio, si lo va a hacer eso con es la muy casual. pasión que lo haga, Exacto. va a ser el mejor barbero y como mamá, si tú lo acompañas y lo apoyas, él va a sentir esa satisfacción. Te puedo hablar desde mi perspectiva y por eso yo siempre digo, soy mamá de 4 porque tengo 4 ejemplos que decir en casa. Tuve un hijo futbolista, portero, brillante, lo hacía maravilloso, pero no lo hacía feliz. Tú preguntas hoy, ¿qué hace mi hijo? Le encanta la agronomía, la veterinaria y es feliz en medio de los animales. A mí me hubiese encantado que fuera futbolista, Exacto. pero es que ese era mi sueño, no es el sueño de mi hijo. Entonces, lo primero que te invito es a descubrir qué es lo que apasiona a tu hijo, no es lo que te apasiona a ti. Porque si tú lo llevas a tu territorio, ya ahí convertiste el primer límite en el tema de la comunicación y la crianza. Mi hijo quiere ser un gran pintor. Permitámosle que descubra cómo es el tema de la pintura. Te aseguro que si él va a ser un gran pintor, vas a poderlo apoyar y va a ser un pintor maravilloso. Totalmente. Y si no lo quiere ser, él mismo se va a dar cuenta que eso no le hace feliz. Que a mi hijo le encantan los videojuegos. Busquemos la forma en que la ingeniería de sistemas le permite crear videojuegos y por qué no tengamos acá niños que puedan crear videojuegos desde acá. Pero es permitirle con límites, siempre hablo de los límites y el acompañamiento de que descubran qué les hace feliz. Porque vamos a tener niños y profesionales felices. No, pero que eso no es lo que yo quiero. Es que lo que tú tenías que ser, tú debiste construirlo. Tienes y suena toda la duro, razón. suena forzado, pero ahí es en donde yo hago esta reflexión. Mamás y papás, nuestros hijos son los que van a ver de nuestra vejez. Y si nosotros criamos niños frustrados y con heridas y enganchados a las redes sociales, que lo que los hacen es tener como unos robots ahí enganchados y no hacemos el alto en el momento adecuado, ¿qué va a ser de nuestra vejez? Porque, bueno, el comentar de muchas mamás es que, bueno, ya lo crié, que él vea a ver qué hace. Y uno se queda pensando, pero ¿por qué hablar así? Y el niño no aparece, ya el señor no aparece. Y uno pregunta, ¿y tu mamá? Porque me ha pasado. ¿Y tu mamá? Ay, no sé, mi mamá está en su casa. Ya me crió. Ya, algo así. ¿Y qué es criar para ti? Ahí es en donde yo voy. Fíjate, en estos días me pasó con mi hija mayor. Yo tengo muchas anécdotas con mis hijos. Estábamos en un centro comprando algo y había un señor y le decía al niño, si te portas bien, te compraré el helado. Entonces el niño lo miraba así como que, bueno, papá, está bien. Entonces yo me acerco, que ahí fue donde mi hija me dijo, mamá, y le digo, no, pero es que hay que acompañar y orientar. ¿Qué es portarse bien para ti? Porque portarse bien para mí puede ser portarse bien mal para ti. Okay. Entonces tú tienes que decirle a tu hijo, específico todo. Mira, mi amor, si tú tienes buenas calificaciones en esta área, te puedo comprar esto. Y ojo, obtener buenas calificaciones si las hace con pasión, porque un número no va a validar el conocimiento de nuestros hijos. Hay niños que les encantan las matemáticas y hay niños que les encantan las letras o que les encanta la química, la física y la biología. Entonces tenemos que también aprender a validar eso. Y otra cosa que yo estoy también enseñando en este acompañamiento que doy es cuáles son las responsabilidades de un niño en casa según su edad, que voy a aprovechar y decir, todos los que me sigan, yo les hago llegar de manera gratuita un manual para identificar cuáles son las responsabilidades de los niños según su edad. Por ejemplo, una niña de 10 años ya por lo menos debe tener el conocimiento básico de encender todos los electrodomésticos de su casa. Debe de tender su cama, porque esa forma parte de su ayuda dentro de nuestra familia. No es que por tender la cama yo le voy a dar un incentivo económico, porque tú mismo estás enseñando a tu hijo de que no es lo que es su responsabilidad, sino yo te pago el por qué. No. Si él tiene que hacer algunas tareas específicas de su edad,
forma parte de las responsabilidades de su casa. Y yo comparto este manual porque hay papás que no conocen cuáles son las responsabilidades que están establecidas por algunos psicólogos, por algunos psicopedagogos, por algunos pediatras que están dentro de los parámetros establecidos para la formación cognitiva, para el desarrollo de nuestros hijos. Y eso nos permite también hacer que suelten la pantalla. Mire, yo te puedo decir algo porque he escuchado muchas historias así, de que hoy en día son ya mujeres y hombres. ¿Y tú crees que hacen algo? No hacen nada. Y yo le digo a las... Conozco, ya iba a decir el nombre, pero ajá. Yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no te...? Es que él no sabe, él es puro con el teléfono, o puro en el... Bueno, ahora viene en la computadora y no sé. Y yo le digo, pero no puede ser. Pero es allí en donde... Tú tienes este manual por edades, en donde yo te puedo permitir conocer y tú lo vas a implementar a tu ritmo, porque cada casa, cada persona es un ritmo. Y puede ser madre soltera, puede ser padre soltero, puede ser mamá o papá, o pueden ser abuelos que están en este acompañamiento de sus nietos. Okay. Ponle las responsabilidades. Y esa es una manera también de que suelten la pantalla. Mira, hijo, esto te corresponde por tener esta edad, acompáñame en que juntos podamos hacer las actividades para poder tener un hogar ordenado, en armonía, y eso nos va a permitir, al principio existirá resistencia, paciencia, se los dije, sí. Paciencia, voluntad y tiempo. Pero ese va a ser una manera de engancharlos a que suelten el teléfono y nos ayuden con responsabilidades básicas que debe tener cada niña, cada niño y cada adolescente en la casa. Y yo siento que también la manera de tú dirigirte, las palabras asertivas para que no se sientan ni etiquetadas, ni etiquetados, ni ofendidos, ni ofendidas. Y no comparen. No pueden decir, porque José lo hizo, ¿tú por qué no lo haces? No. José es un individuo con personalidad diferente a la de Gairimar. Cada hijo y cada miembro de la casa es completamente diferente. Esos cuadros comparativos de tu hermana sí lo hizo y tú no. No, tu hermana es un individuo y tú eres otro. Pueden ser hijos de papá y mamá, pero igualito tenemos personalidades diferentes. Entonces es identificar qué les gusta, para ir cerrando las ideas, qué debemos hacer como papá. Identificar qué les gusta y qué les apasiona. En una conversación que tal vez no se va a dar en la primera o en la segunda, pero inténtalo. Recuérdate las 3 recomendaciones que te doy. Voluntad, tiempo y paciencia. Todo va a ser poco a poco. ¿Qué te gusta hoy? No, a mí no me gusta nada. Ya, y tú sabes que esa pregunta falló. No te agobies, vuelves mañana. Mira, ¿qué te parece si preparamos esta receta? No, qué aburrido es la cocina. Ok, ya sabemos que por la cocina no nos le vamos a meter. ¿Qué te parece si nos vamos a lavar un carro? No, que esto no. ¿Y qué te parece? Algo le va a enganchar. Y cuando ya tengas eso que le enganche, por allí te le vas a ir metiendo para conocer. ¿Por qué? Porque es que nosotros mismos como papás, en estas dinámicas de ausencia por estar trabajando, los enviamos a las redes sociales. Y de hecho ellos dicen, no, yo lo conozco, yo sé que no sabes, porque lo invitas a hacer algo, lo que estabas hablando, y ellos no quieren, no se sienten motivados. Ahora yo te digo, entrando en este tema, como motivadora, tú como que das esas... Yo más que motivadora digo que soy facilitadora. Facilitadora también se puede decir. Porque facilita un poco esta era digital en la crianza. Exacto, que bastante daño siento que nos está haciendo y bueno, tenemos que ver saber. El documental. Lo voy a ver. Tenemos que saber cómo manejar todo este tipo de tema. ¿Cuál es el desafío emocional más recurrente que te comentan tus seguidoras? Mira, porque por los clics que subes, esto me pasa. ¿Cuál es el más que llega? La falta de poner un límite sano. Porque nosotros agarramos y le decimos, no tienes celular. Si no haces esto, te quito el celular. No lo hagan. Si ya tú se lo entregaste y no generaste unos acuerdos antes de entregarlo, no vas a venir de la noche a la mañana a quitárselo. Entonces yo siempre digo, lo último que le puedes quitar es el teléfono. Busca métodos para generar los acuerdos. Hoy tú te puedes hacer estas preguntas. Si no le has dado un teléfono, siempre las recomiendo. Él tiene la suficiente confianza para contarme todo lo que va a conseguir detrás de una pantalla. Él respeta los límites que colocamos en casa o los acuerdos. Cuando hablo de límites es,
puedes salir y llegas antes de las 6 de la tarde y tu hijo llega antes de las 6 de la tarde. Debes hacer las tareas sin que mamá te esté enviando a hacer las tareas. Respeta los límites y los acuerdos en casa. Si esas dos preguntas dices no, no es el momento todavía para entregar un celular. Ya tiene el celular. Empecemos a colocar límites. O cuando no tiene tampoco esa pregunta y piden la última tecnología de teléfonos. Hay que ganarlas. Todo viene, lo que fácil llega, fácil se va a ir. Entonces debemos hacer de que ellos ganen las cosas. Los invito a que, si no me sigan a través de mi red social, @gairimarcano, y nomás al seguirme les está llegando un manual con responsabilidades de las edades de nuestros hijos, y también les estoy haciendo llegar una guía práctica de cómo empezar a poner límites a las pantallas cuando ya estamos allí. Vamos a conseguir resistencia, o como llaman algunas mamás, berrinches, pero todo eso forma parte por haber sido permisivas y por estar siendo la primera generación de madres y de padres criando entre pantallas, porque nadie nos preparó para esto, y a medida de que va evolucionando la tecnología, somos nosotros los que nos estamos convirtiendo en robots de las redes sociales, y no las redes sociales una herramienta que nos ayuden a Mira, y saber afrontar que si ahorita estamos en esto, quizás más adelante vamos a tener algo más grande si no lo abordamos desde un principio y si no lo tomamos con claridad y con palabras, como lo dijiste, asertivas, y con métodos estratégicos que nos van a ayudar, a abordar todo este tipo de problemas. Nosotros encantados de que estuvieras aquí. Feliz. Regla de Tres es tu casa, tus redes sociales y un mensaje para todas esas mamás que están pendientes y que Mira, mis redes sociales es Gairimar Cano en Instagram, Gairimar con las 2 i latinas. Allí me pueden conseguir, por allí yo interactúo, tengo mucha interacción a través de las mensajerías directas, les doy muchos tips, muchos acompañamientos. Estamos preparando todo este tema de talleres para facilitarlos de manera de acompañar a estas familias. Y uno de los principales consejos es voluntad, comunicación y paciencia. Seamos nosotros los que hagamos el cambio en esta crianza en la era digital. Nadie nos preparó, pero sí creo que podemos tener la voluntad de poner límites, de hacer acuerdos y de hacer que nuestra niñez y nuestra adolescencia crezca sin heridas en la era digital. Heridas por el ciberacoso, heridas porque nosotros comparamos, heridas porque nosotros también abandonamos a nuestros hijos y les permitimos refugiarse en esas redes sociales y en esas pantallas. Entonces, estamos a tiempo. Siempre hay un proceso de transformación válido, siempre lo hay. Yo creo que Dios, desde que predicó su palabra, siempre nos dijo: quien no haya cometido ningún pecado, que tire la primera piedra. Yo, desde mi experiencia, puedo decir que yo también fui víctima de muchísimas cosas que no conocía, y por el mismo desconocimiento me permitió decir: no, tenemos que prepararnos, tenemos que comunicar, tenemos que acompañar, y tenemos que hacer un poco más fácil a esos papás que no tienen las herramientas de la experiencia que tenemos, del conocimiento, de las líneas de investigación que hemos realizado, poder hacer que podamos tener una niñez y adolescencia sin heridas en la era digital. Así es, señores. Excelente, excelente. Un tema bastante amplio y ¿quién más que un especialista el día de hoy aquí? Nosotros agradecidos. Recuerden que desde ya deben conectarse a nuestro canal y, por supuesto, ser parte de nosotros, porque nosotros seguimos mañana y tenemos más temas. Muchísimas gracias. Agradecidos aquí y nos vemos mañana. Chao, chao. No!